Muy buenos días compañeros, vamos a dar inicio a la clase de esta semana, en el cual tenían ustedes adjuntado la semana pasada, el cual era el problema número 3, el cual se encuentra en formato PDF y también lo pueden revisar. Bueno, en este problema me dice lo siguiente: se dispone de 1000 metros cúbicos por hora de aire a 50 grados centígrados y a una temperatura de bulbo húmedo de 30 grados centígrados. Se mezcla con aire ambiente que se encuentra a 15 grados centígrados. Ustedes saben muy bien, si no me dice qué temperatura es, ustedes tienen que asumir que es la temperatura de bulbo seco, primera corriente, se mezcla con otra corriente que tiene otra temperatura de bulbo seco. ¿Ok? Puede ser 1 y 2. De la corriente de aire atmosférico se caracteriza porque tiene una humedad relativa del 50%. La mezcla resultante sale a una temperatura de 25 grados centígrados. Esta de acá va a ser la temperatura de bulbo seco 3. Ok, entonces esta parte es más de leer. Bueno, entonces inciso A me pregunta la humedad del aire resultante, el flujo volumétrico de aire a adicionar, inciso B. Inciso C, el flujo volumétrico de aire resultante. Bueno, entonces claramente me está preguntando lo siguiente. Para eso podemos plantearnos el siguiente esquema. Siempre para mezcla de corrientes, ustedes saben que puede ser un sistema, ¿no?, de ese tipo. Este puede ser un mezclador. La primera corriente sería esta de acá, la segunda corriente esta de acá. Como estamos viendo, por notación ustedes tienen que diferenciar. ¿Ok? No pueden mezclar corriente 3, ¿no? La mezcla. ¿Ya? Este tipo de sistemas puede aplicarse para sistemas de aire acondicionado, ¿no ve? Entonces tiene relevancia aprender esto también. Este problema lo han visto en el curso prefacultativo, en otras materias, ¿no? Entonces también es un repaso, solamente que ahorita está apareciendo conceptos de presión de vapor en función de la temperatura, lambda en función de la temperatura, entalpía en función de la temperatura, capacidad calorífica específica del aire húmedo en función de la temperatura. Ok, entonces tengan cuidado con eso, por favor, y la anotación es bien importante. Y claramente acá las incógnitas, inciso A es esta de acá, Y3. B2 sería inciso B, el cual me está preguntando el flujo volumétrico de el aire 2. En otras palabras, ¿cuánto es eso? Me está preguntando, ¿eh? Y del B3, ¿cuánto es de la mezcla resultante su flujo volumétrico? También de alguna forma me está preguntando. Ya, entonces, de esa manera vamos con la resolución del problema. Como es un sistema abierto, entonces puedo aplicar balance de masa global o balance de masa parcial, también se puede aplicar, ¿no ve? Hay sistemas en el cual el vapor tiende a evaporarse y a condensarse, ¿no ve? Entonces en ese tipo de sistemas no se puede aplicar, por decir, balance de masa global, ¿no? Porque ahí ya es medio complicado, ¿no ve? Hay que hacerlo por estados, algo así, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Lo que es prefaz, más o menos ese sentido, ¿no? Si es compresión, tiende a condensarse el vapor, ¿no? De esa forma. Bueno, la humedad del aire resultante. Eso es lo primero que vamos a determinar. ¿Ok? Para esto entonces, para el mezclador, vamos a aplicar lo siguiente. La ecuación general de balance de
masa, energía, cantidad de movimiento, lo que quieran. En este caso es en estado estacionario. Operaciones unitarias es eso, ¿no? ¿Qué me dice? ¿O qué es constante? Ustedes saben muy bien. El aire seco en la corriente 1, 2, tiene que ser constante a la final, ¿no ve? O sea, la masa de aire seco de esta corriente con la masa de aire seco de la corriente 2 sería la suma, ¿no? Al final la salida sería esa, ¿no? La masa de aire seco que sale. Ok, entonces en ese sentido estamos planteando un balance de masa para el aire seco. Por nomenclatura, A es el vapor, B es el gas seco. Ustedes saben muy bien eso. Entonces, de esa manera, las unidades no tienen que dejarlo así nomás. Por si acaso, tengan mucho cuidado con eso, por favor. En esta ecuación obviamente no hay tanto problema, pero en la parte del balance de masa para A, ahí sí, ¿no? Entonces prácticamente la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3, pero hablando en términos de masa de B. ¿No ve? Entonces GS1 más GS2 igual a GS3. Entonces pasamos al balance de masa en el mezclador continuo, en el cual nuevamente aplicamos el balance de masa, ¿no? La ecuación de balance de masa. Y acá tengan cuidado, las unidades. GS1 es la masa de gas seco, el flujo sería, ¿no? Flujo de masa de gas seco, por la humedad absoluta. Si analizan unidades, se anulan y nos va a quedar flujo de vapor. Entonces GS1 por Y1 más GS2 por Y2 es igual a GS3 por Y3. Pasamos al balance de energía en el mezclador continuo, en el cual nuevamente aplicamos la ecuación general de balance de energía también, ¿no? Y vamos a irnos a un nuevo concepto. Nosotros hasta ahorita no habíamos definido la entalpía específica. Tienen que repasar esa parte, por favor. La entalpía específica tiene unidades de energía por kilogramo de gas seco. Siempre. ¿Ok? Esa parte es la clave para resolver este problema. Entonces, como yo tengo el flujo másico del gas seco, entonces lo puedo aplicar en función de eso, ¿no ve? GS1 por HG1 por su entalpía específica de esa corriente. Estamos considerando también que no hay pérdida de calor ni adición de calor, ¿no? Solamente es una mezcla, intercambian energía las dos corrientes. T1 es mayor a T2, ¿no? Entonces no puede salir temperaturas distinto de ese rango, ¿no ve? Porque al final, si les sale eso es porque algo han hecho mal, ¿no? ¿A qué me refiero? Vuelvo a aclarar. Acá entra 50, acá a 15. No puede salir en otro intervalo. Tiene que salir necesariamente entre 50 y 15 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Entonces, acá mucho juegan las unidades. Como estarán viendo acá, se va GS1 por HG1 más GS2 por HG2. Las unidades se van cancelando. ¿Ya? Y al final nos queda esta ecuación, la ecuación número 3. Reemplazamos la ecuación 1 en las ecuaciones 2 y 3. Claramente que estoy reemplazando GS3, el cual es la suma de GS1 más GS2. Hagamos operaciones y nos va a quedar esta ecuación. También vamos a reemplazar a la ecuación de balance de energía, la parte de GS1 más GS2, el cual es GS3, ¿no ve? Entonces operan. Ahora vamos a hacer la división de estas dos ecuaciones. Si hacemos esa división, claramente nos va a quedar esta ecuación, el cual se encuentra también en el libro del Ocontojo, pero ahí no explica muy bien el balance que se está haciendo. Entonces acá
hay que resaltar mi forma como lo desarrollo y ustedes también tienen que poder hacerlo. Ahora realizamos el análisis de la entalpía específica, en el cual el aire húmedo tiene que tomarse en cuenta el siguiente modelo de entalpía específica. Esta parte, por favor, les voy a pedir que van a revisar los apuntes del ingeniero Cusi, en el cual ya se encuentra más o menos hecho la deducción, digamos, ¿no? Como podrán ver, las unidades de Hg eran kilocalorías por cada kilogramo de B grado centígrado. Kilogramo de B. Entonces, acá se tiene que anular grado centígrado. ¿Lo ve? Hg toma en cuenta un calor sensible, si se dan de cuenta. Y posteriormente toma también el calor por cambio de fase. ¿No ve? Entonces, tienen que notar eso, por favor. T sub 0 es el valor de 0 grados centígrados, como se trabaja en termodinámica. T sub 0 también, ¿no? Es importante porque lambda sub 0 tiene que evaluarse a T sub 0. Y para el caso de agua, el caso particular, se tiene ese valor. No se van a olvidar, por favor. Y también el CH, capacidad calorífica de la mezcla húmeda, del gas húmedo, prácticamente es usar esta ecuación. Por favor, para esta ecuación les voy a pedir que repasen un poquito. 0,24 kilocalorías por cada kilogramo de B grado centígrado, por si acaso. 0,24 se refiere al calor específico del aire, ¿ok? 0,46 se refiere al calor específico del vapor. Y como las unidades siempre son por unidad de kilogramo de gas seco, entonces se hace un artificio, ¿no ve? Ahí, como una especie de conversión, digamos, ahí, ¿no ve? Por Y. O sea, ¿a qué se refiere esa parte? Va a ser 0,46 kilocalorías por kilogramo de A grados centígrados, ¿no ve? Pero hay que multiplicarlo por la humedad absoluta a la que se encuentra esa corriente, el cual tiene unidades de kilogramo de A por cada kilogramo de B. Entonces acá se cancela y nos va a quedar por unidad de masa de kilogramo de B. De esa forma es eso. Es una ecuación simple, por si acaso. Ok, entonces seguiremos. Hg, reemplazando datos de T sub 0, lambda sub 0, nos va a quedar prácticamente en función de variables constantes, 0,24 más 0,46 y Tg. Tg es la temperatura de bulbo seco, por si acaso, no se van a confundir, puedo llamarlo así o bien Tg. ¿Está bien? Entonces ahorita, como tenemos tres corrientes, 1, 2 y 3, entonces para cada corriente vamos a definir una entalpía específica. Hg1, el calor específico no varía, estamos asumiendo que es un promedio, ustedes saben encontrar eso y se lo ha encontrado. Y1, Tg1, Y1, no tienen que perderse. Hg2, Y2, Tg2, Y2, Hg3, Tg3, Y3. Bueno, entonces ahí está la ecuación 6, 7 y 8.
Ahora esas tres ecuaciones vamos a reemplazar en la ecuación número 5. Acá está, en esta ecuación. Reemplazando en esa ecuación hay que analizar lo siguiente, ¿no? Una vez que se reemplaza, vamos a tener y1 menos y3 sobre todo lo que se ha reemplazado. Este es el hg1, hg3, hg3, hg2. Facilito, ¿no ve? No olvidarse de esto, estoy aclarando nuevamente. En esta ecuación es muy importante hacer notar lo siguiente. Me falta y1, no tengo. ¿Ok? No tengo y2. Tengo T1, tengo T2 y algo más. Sí tengo. La T3 también tengo. Entonces, de alguna forma, solamente de incógnita, yo voy a tener el Y3 con TG3. ¿Ya? Entonces, ahorita medio que es para marearse, ¿no ven? ¿Qué datos tengo, qué no tengo? Pero algo que les voy a recomendar, por favor, es que apenas que les dé datos acerca de una corriente, por decir, esta corriente, tengo variables de estado, ¿no ve? Como ser temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Entonces, ustedes saben muy bien, al tener dos temperaturas, puedo encontrar la humedad absoluta. De la otra corriente lo mismo, igual puedo encontrar, porque me da temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Entonces no hay donde perderse ahí. Entonces prácticamente al final, antes de analizar qué datos tengo, qué no tengo, tal vez lo mejor sería encontrar realmente ese Y1, Y2. ¿Ya? Entonces Y1, Y2, como no tengo, vamos a hacer ese paso acá. Eso estamos haciendo. La humedad absoluta Y1, ¿cómo se define? Como me da datos la temperatura de bulbo seco o T nomás, T1, y me da temperatura de bulbo húmedo, entonces estos dos datos fácilmente me sirven para encontrar la humedad absoluta. Entonces esto ya es un repaso que ya hemos hecho varias clases, entonces no vale la pena aclarar mucho, pero el calor convectivo que gana una microgota de vapor se va a ir en forma de calor de transferencia de masa, o en forma de calor por transferencia de masa, más correctamente. Entonces, al final, lo que nos importa solamente es esta ecuación. Ahora, ahí aparece un término muy interesante, el cual se conoce como el coeficiente psicométrico. Como se trata para el sistema aire, agua, entonces esto lo pueden extraer de la parte de tablas. No está en tablas, no está en el avance de humidificación en el libro Ocontoj, o pueden consultar otros libros también, ¿no? Entonces ahí van a concluir que es lo mismo, por decir. Entonces vamos analizando término por término para resolver esta ecuación, porque claramente no tengo y1, tengo dato, ok. Entonces de esa forma vamos a definir la humedad absoluta YW1, estamos llamando por si acaso. Acá está YW1. YW1, ustedes ya saben, es simplemente la definición de la humedad absoluta en términos de la ecuación de Antoine, tomando en cuenta phi W1. Pero nosotros sabemos que phi W1 es 100% para la temperatura de bulbo húmedo. Eso no se van a olvidar, por favor, está aclarado acá. Acá estoy definiendo la ecuación de Antoine. Al final lo voy a reemplazar la ecuación de Antoine y finalmente tengo esa expresión matemática.
La presión P sub 0 en el problema no me define como dato, ¿no? Pero ustedes asuman que está a nivel del mar. Este problema se puede volver a nivel de La Paz, se puede transformar. Solamente diciendo, asuma las condiciones de La Paz, ¿no? Entonces eso es bien importante aclarar, por favor. Si se han dado cuenta, tienen que ustedes memorizarse la ecuación de Antoine, la ecuación de lambda del agua. No se van a olvidar, por favor. Grábense de memoria, porque esto les va a servir incluso para secado, porque son muy similares humidificación y secado. Ok. Reemplazamos las ecuaciones 10, 12 y 13. ¿A qué se refiere? Acá estaba la ecuación 10, 12 y 13 en la ecuación 9. Acá. Entonces hagamos eso y les va a quedar esta ecuación. 1 sobre lambda por el coeficiente psicométrico. Y nuevamente la humedad del bulbo húmedo. ¿No ve? Entonces, de esa forma. Esto es dato, en sí todo es dato. Y posteriormente hagan un reemplazo, solamente la incógnita va a ser Y1. Alguien dirá claramente del diagrama psicométrico yo leo rápido. Sí, muy bien. Pero también esta forma nos sirve para generalizar a distintas presiones. El ingeniero les puede colocar una pregunta del tipo, se hace este mezclador en Pando, digamos, entonces les va a decir la presión atmosférica en esa región es de 720, por decir, milímetros de mercurio. Entonces no pueden manejar este diagrama, ¿no ve? Entonces tienen que, perdón, ese diagrama de YT, el que conocemos a 760, ¿no ve? No es igual, ¿no ve? No se comporta de la misma forma a una distinta presión atmosférica. Entonces, por favor, aprendan este método. No es tan complicado, no solamente un poquito necesitan una buena calculadora y a la vez también darse de cuenta, ¿no ve? Es muy fácil, compañeros. Ustedes, si tienen dato de la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, rápidamente en su mente ya tiene que ser, tengo que utilizar la ecuación de bulbo húmedo. Esto es la ecuación del bulbo húmedo. Si me da dato de la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, prácticamente tengo que utilizar el concepto de la definición de la humedad absoluta. ¿No ve? Entonces es medio para darse de cuenta, no es tan complicado. Los problemas son bien parecidos, la verdad, si se dan de cuenta. No es cosa, digamos, de que se difieren mucho, como por decir en OP2, no sé. Acá un poquito es para darse de cuenta un poco. Pero son dos casos bien interesantes, ¿no? Temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo me sirve para encontrar la humedad absoluta. Otro sería la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa me sirve para encontrar la humedad absoluta. Más o menos son ese tipo de casos. Entonces sigamos. Entonces de esta última ecuación determinamos Y1. Y1 entonces ahí está. Ahora para Y2. Para Y2 prácticamente es recordarse la definición de humedad absoluta. Ya tenemos la presión de vapor de agua saturado evaluado a la temperatura de bulbo seco 2, peso molecular, y prácticamente es este caso lo que les mencionaba. Tienen datos la humedad relativa, la temperatura de bulbo seco y prácticamente pueden encontrar la humedad absoluta, así de simple. Ahora vamos a reemplazar Y1 y Y2 en la ecuación delta. ¿Cuál es la ecuación delta? Acá está. Hagamos el reemplazo y nos va a quedar
lo siguiente. Ahí está. Es esta ecuación, la ecuación delta. Y acá está todos los datos que vamos a reemplazar. Este era Hg1 hasta acá. Este es Hg3, Hg3, Hg2. Tenía datos T1, T2, T3. Ahora también tengo ahora tengo Y1 y Y2 también. Entonces prácticamente puedo despejar Y3. La única incógnita es Y3. Pero no es una función fácil de despejar, ¿no ve? Hay que hacerlo de forma implícita, creo, a lo que veo. Por favor, entonces, esta parte les pido una vez más que se descarguen una app u otra aplicación para que puedan resolver sistemas de este tipo, para los que no tienen calculadoras como HP o la Texas. La Casio incluso también tiene, creo, ¿no? Entonces ahí está. Despejen y les va a dar ese valorcito. Inciso A me preguntaba la humedad absoluta Y3. Inciso B me pide el flujo volumétrico a adicionar. Al decir eso, obviamente uno ya tiene que pensar en metros cúbicos por hora. Eso es flujo volumétrico. Entonces voy a partir de dos ecuaciones que ya habíamos definido. Ya, entonces esa. Teníamos GS1. Creo que se puede tener. Ya. De alguna forma no tengo GS2, ¿no? Ahorita prácticamente me da GS1 nada más, pero no me da GS2, GS3. ¿Por qué digo que me da? Porque prácticamente el volumen con el flujo másico están relacionados. Ahorita lo voy a demostrar. De una ecuación tiene que salir otra, ¿no? Entonces, tengan cuidado con necesito, por favor. Entonces, tengo dos ecuaciones. Para utilizar estas dos ecuaciones, necesariamente yo tengo que encontrar el volumen específico de cada corriente. Y eso es prácticamente lo que yo estoy haciendo acá. Volumen específico para la corriente 1. Aplicamos la formulita que ya varias veces lo hemos deducido. Entonces ahí está, BH1. BH2 para la corriente 2. Para la corriente 3. ¿Ok? Entonces no hay donde perderse. Ahora yo voy a recordarme de una ecuacioncita, el cual me dice lo siguiente. El flujo másico de gas seco no es nada más que el flujo volumétrico sobre el volumen específico. Si se dan de cuenta, se anula el volumen, ¿no ve? Y me va a quedar flujo másico de gas seco. Prácticamente es esto. Es solamente recordarse de más o menos densidad es la masa sobre volumen y de ahí cuál quieren, ¿no ve? Si puede ser punto, punto, ahí está, ¿no ve? Entonces, ahí está la densidad, está al revés, digamos, ¿no? Porque sería metro cúbico por cada kilogramo, ¿no ve? Entonces eso es volumen específico, no es igual, ¿no ve? Las ecuaciones 1 y 2 se pueden plantear de esa forma. GS1 ya tengo, no tengo. GS1 por su humedad absoluta. GS2 que no tengo por su humedad absoluta. GS3 por su humedad absoluta. Ustedes saben muy bien esto. Esto es sistema de 2 por 2. Y lo pueden resolver simultáneamente. Determinamos B2, el cual de vuelta aplico el concepto de GS2. Si despejan, va a ser flujo volumétrico, va a ser GS2 por volumen específico 2. Entonces, como
Ya teníamos el GS2, ¿no? Y también hace rato hemos calculado el BH2. Entonces, de esa forma, hagan el producto y les va a dar ese valor. Inciso C es analogía al caso anterior. Ya tengo de dato volumen específico 3, GS3 del sistema de ecuaciones hemos obtenido. Está clarito acá. ¿Dónde está? Acá está, perdón. Está GS3. Este problema lo he extraído de el Locontojo. No me acuerdo la página, pero está en la parte de mezcla de gases húmedos, por decir. Comparen los resultados. Obviamente no sale, digamos, 3238, 3214, entonces la diferencia no es mucha. Esto lo que yo hago no van a encontrar en otros libros, ya. Lo pueden verificar también con su libro del ingeniero Cusi. Él también un poco, de alguna forma, tantea, ¿no? A ratos, digamos, hace una tablita, hace una temperatura supuesta, ¿no ve? Entonces hace una secuencia de pasos, ¿no ve? Luego dice calcular, por decir, y absoluta, no sé. Al final tiene que encontrarse una temperatura, los dos tienen que ser aproximados, algo así, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero a mí me parece más moroso. Claro, obviamente ahí está lo complicado de mi metodología es resolver el sistema de ecuación, ¿no? A ratos puede ser acoplado incluso. Ahorita, digamos, es una ecuación con una incógnita, ¿no? Es medio relativamente sencillo, pero se puede complicar. Ya, entonces les voy a pedir, por favor, que vean ustedes la forma como entiendan mejor. Yo, por ejemplo, esta metodología yo lo hago a manera que se entienda, ¿no? Porque al final reemplazo todo en una ecuación y de ahí analizo si realmente se puede resolver. De esa forma yo pienso más que todo. Porque al final lo que dice el ingeniero, ¿no ves? Su forma de resolver es medio, para mí, por lo menos, para marearse. Primero calcula esto, luego esto, al final medio que ya, no sé, ¿acaso todos los problemas son iguales? No, no ve. Entonces, lo que yo trato de plantear es algo, ¿no? Una ecuación, luego reemplazo datos, de ahí analizamos qué datos tenemos que no tenemos. Ya, por favor, entonces tienen esa misión de ver su forma, de cómo quieren resolver el problema. Mi forma obviamente tampoco es tan simple, tan facilito, pero digamos es bien concreto al punto, digamos. Analizo una ecuación y vemos qué datos tenemos, qué no tenemos. Por favor, entonces, mis amigos, revisen por favor esa parte. Ahora vamos a pasar a otro problema. El problema número 4 ya lo hice con ustedes. Está en formato PDF, ¿no? Era la clase sincrónica. Y era un problemita relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque es una mezcla, ¿no ve? Es una mezcla en el cual en el Locontojo me pide por el método gráfico, pero ya les dije, tienen que hacer por el método analítico, entonces lo pueden volver a resolver y tienen que calcular lo que encontré esa vez. Ya, entonces esto ya está hecho. Ahora vámonos al problema de esta semana. El problema número 3 me faltaba explicar, ¿no? Entonces ya lo he hecho. Entonces vámonos al problema número 5. ¿Qué me dice? Se tiene
un sistema el cual consta de una etapa de precalefacción, una etapa de humidificación y otra etapa final, el cual es de calefacción. Cada corriente, por si acaso, ¿no? ¿A qué me refiero con corriente? Tienen que darse de cuenta, por favor. Al entrar aire, claramente acá me dice que se necesita disponer de aire caliente a 55 grados centígrados con una temperatura de bulbo húmedo. Aquí rápido yo me doy cuenta que ya puedo encontrar la humedad absoluta en la corriente. Se necesita disponer, o sea, eso es al final. Entonces, Y4 ya puedo tener. Ya, entonces eso es por la práctica. Entonces ustedes también de esa forma tienen que darse cuenta. Entonces manejo la ecuación de la temperatura de bulbo húmedo y voy a despejar Y4. Así de simple es esto. Que se prepara en una instalación de acondicionamiento a partir de aire atmosférico. Debe ser la temperatura de bulbo seco con una humedad relativa del 60%. Entonces me está dando las condiciones de entrada. ¿No ve? Entonces, como tengo dato temperatura y humedad relativa, también tiene que encenderse su sentido común. También entonces se puede encontrar la humedad absoluta. De estas dos variables también puedo encontrar la humedad absoluta, el cual va a ser Y1 por decir. Listo, entonces de esa forma. El proceso completo consta de una precalefacción, acá está, seguida de una humidificación adiabática, entonces entra a un humidificador, hasta llegar a una humedad relativa del 90%. Tengan cuidado con eso, por favor. Hasta llegar, 19, y 3 porcentaje, 90%. Generalmente en una humidificación adiabática se tiene que llegar al 100%, pero en este caso ya me especifica de que no alcanza el 100%. Ya, entonces tengan cuidado con eso. Y calefacción final hasta las condiciones que se requieren. ¿A qué condiciones? 55 grados centígrados. Listo. Ahora la pregunta, las incógnitas son, calcúlese, ¿no? Inciso A, la temperatura de salida del aire del humidificador. ¿Cuál es el humidificador? Acá está, ¿no ven? El T3 me está preguntando cuánto vale. La temperatura de precalefacción, T2. Entonces claramente ahí T3, T2 incógnitas. Son, ¿no? La cantidad de calor suministrado por metro cúbico de aire. Ese sería el inciso C, ¿no? Por si acaso me está diciendo, quiero yo obtener un metro cúbico de aire en esta corriente. Otras palabras, B4 quiero que sea un metro cúbico. Si lo hago con flujos no hay problema. Ya me especifica. ¿No ve? Entonces, de esa forma, ¿ya? Van a hacerlo un poco con calma si lo vuelven a resolver. Y en calefacción hay un Q1, un Q2. Al decir precalefacción es una etapa de preparación, ¿no? Entonces es un Q1, ¿no? Que se necesita para que aumente la temperatura. En otras palabras, si quieres, T2 es mayor a T1 por hacer precalefacción. Y también T4 es mayor a T3. Eso ya es por el simple hecho de que está ganando energía, entonces está calentándose, ¿no? Listo, entonces ahí estamos. Por favor, espero que se haya comprendido. Les voy a pedir por favor que se memoricen las constantes de Antoine del agua.
Otro vapor, yo creo que se les va a dar en el examen si es que pregunta. Pero si es agua, no se les va a dar, ¿no? Ahorita como es virtual, tienen esa ventaja de ver apuntes, todo lo que quieran. Pero en presencial es para memorizar, ¿no? Pero tampoco abusen de esa parte, ¿no? De que todo relacionado a fórmulas, yo no me voy a grabar, digamos. Al final no se van a llevar nada de la materia, ¿no ve? Entonces eso no tiene sentido mucho. Traten de sacar lo más importante de la materia. Más que todo tal vez sería entender los conceptos. Aprendan a entender el diagrama psicométrico, por favor. ¿No ve? Y con T. Si me dice humidificador adiabático, entonces sí o sí de la recta oblicua nos está hablando. Entonces aquí eso juega en el humidificador. Ya, entonces ahí está. Inciso A, entonces me pregunta la temperatura de salida de el aire en el humidificador. Entonces eso es T3. Para esto entonces, este esquema que he planteado de precalefacción, humidificación o humidificador adiabático y calefacción final, hay que hacerlo más o menos para entender mejor usando el diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico nos sirve para plantear etapas. Entonces aquí claramente hay una etapa de precalefacción, me dice, cual parte de estado 1 hasta el estado 2. Tal vez alguien dirá, ¿por qué haces por estados? Ustedes saben, esto es gases. Gases maneja siempre el término de estado, ¿no ve? Estado inicial, final. Entonces, eso es mejor, ¿no? Manejar términos que conocemos. Una etapa, entonces, esta sería la etapa de precalefacción, ¿no? El Q1. Y posteriormente hay una humidificación adiabática, la flecha de color verde. Y finalmente una calefacción final del estado 3 a 4. De 2 a 3 es humidificación adiabática, 3 a 4 es calefacción final. Algo que tienen que notar, por favor, mis amigos, la humedad absoluta Y1 tiene que ser igual a la humedad absoluta Y2, por favor, no se van a confundir. Eso se hace para un proceso en el cual es un sistema, digamos, más o menos cerrado, solamente se da energía, ¿no ve? En ese sentido nomás se puede aplicar esto, que es constante la humedad absoluta. Es como decir, entra vapor con aire en un intercambiador de calor, yo que sé, ¿no? Algo así. Y solamente aquí se da energía, ¿no ve? Entonces no pierde masa aquí, no ve nada, ni gana masa, digamos. Entonces al final la humedad absoluta tiene que ser constante. Esto ya es un concepto bien importante, por favor. En la etapa de 2 a 3, ahí sí tiene que haber un delta de concentración, ¿no ve? Entonces eso es bien importante. Y algo más, como hay una etapa de calefacción final, ahí también es calentamiento. Entonces ahí no hay adición o extracción de materia. Entonces ahí se puede aplicar nuevamente Y3 igual a Y4 fácilmente. Listo, entonces hay que hacerlo por tramitos. O bien no hubiera planteado esta parte, ¿no? Este esquema. Pero es bien importante, yo creo. Noten también que el punto 3 está en la humedad relativa del 90%. No está hasta el 100%. Entonces, tengan cuidado, por favor, con eso más. Vamos por etapas. Vamos a la etapa de precalefacción. Debido a que los datos
que se disponen son la temperatura de bulbo seco y la temperatura, la humedad relativa, ¿no? Aquí claramente me aclara eso. Como se tiene datos, entonces yo puedo encontrar humedad absoluta. ¿De qué corrientes? Y1, ¿no ve? Entonces fácilmente yo aplico la ecuación que ya hemos resaltado varias veces, ya saben de memoria en qué condición está este sistema en el nivel del mar. Perdón, estoy trabando ya. PA asterisco es la presión de vapor saturado. Las constantes de Antoine están presentes ahí. Ya saben esto. La humedad relativa y la temperatura de bulbo seco. Y1, claramente, sin donde perderse, pueden hacer ese cálculo simple. Ahora vámonos a la parte que les mencionaba. Por favor, no se van a olvidar en precalefacción, calefacción, ¿no? O quitar solamente energía sin pérdida de materia o ganancia de materia. Entonces ahí está, Y1 igual a Y2. ¿Está bien? Luego pasamos a la parte de el análisis de la etapa de humidificación adiabática. El calor que gana el aire húmedo es gracias a esa ecuación. Calor sensible más calor de A. Esta ecuación nace por si acaso de esto, ¿no? De calor de A más calor de B. Tiene que ser igual a un Q total. Como se habla de adiabático, es 0, ¿no ve? Esto es 0. Entonces de ahí nace por si acaso esta igualdad. Obviamente yo tal vez no tomo en cuenta el negativo porque está presente aquí, ¿no? De ese delta de T, ¿no ve? O delta de Y. Ahí está aclarándose eso. De que esto me va a dar positivo esa diferencia y esta diferencia también me va a dar positivo. Ya, entonces es simple eso. Pero en esencia recuérdense siempre de esta ecuación. La capacidad calorífica del gas húmedo es CH sobre lambda. ¿No? Entonces no hay problema. Finalmente vamos a transformar la ecuación 3, dice, ¿no? Acá, en términos de la parte del estado 2. En términos de, no sería estado 2, ¿no? De 2 a 3 estamos analizando, ¿no? Entonces, un valor de partida, ahí está, hasta llegar a las condiciones de saturación, pero no está del 100%, ¿no? Tengan cuidado, por favor, más o menos estas tres variables se evalúan a la misma temperatura. Vuelvo a aclarar, esta de acá, esta de acá, esta de acá. T2 y E2 es un valor de partida hasta llegar, no sé hasta qué condición, ¿no ve? Listo, entonces ahí está. Vamos a recordarnos de la parte del concepto de humedad, no sería humedad, sería calor específico húmedo. Entonces, Y3 tienen ahí, lambda 3, también no se van a olvidar, por favor. La ecuación de Antoine está presente, acá está Phi3, CP es el calor específico del aire, 0.24, CP es el calor específico del vapor de agua. Y finalmente reemplazan, ¿no? Ahí está. Y tienen que analizar. Eso es la parte ingenieril, ¿no? ¿Qué datos disponemos? Claramente, casi todo es dato. Solamente aparece incógnita T2, perdón, T3 y T2, ¿no? Lo cual no es bueno, en el sentido de que se necesita otra ecuación para resolver, porque esta ecuación solamente me serviría si
fuera una ecuación con una incógnita. Entonces necesitamos otra ecuación auxiliar. Ahora vámonos para la parte de el calentamiento final, ¿ya? Para esto, para el estado 4 ya habíamos quedado, como me daba temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, yo puedo encontrar Y4. Entonces para esa etapa sí o sí necesitamos la humedad absoluta Y4. Y este análisis ya lo hemos hecho hasta cansarnos. Entonces en esencia solamente es estricto. Obviamente para su examen no se les va a pedir esto, ¿no? La deducción, todo eso, pero apréndanse por lo menos esta ecuación. Porque hacer deducciones puede ser teoría, ¿no? Entonces no creo que entre, la verdad. Ustedes véanlo esa parte. Vámonos con el coeficiente psicométrico. Ahí está, 0,222. La humedad absoluta está presente también en esa ecuación. Véanlo de esta forma. Un valor de partida y lo demás se evalúa a TW. Esto ya obviamente del coeficiente psicométrico es 0,222. Es como una constante, digamos, ¿no? Finalmente entonces tengo la ecuación de Antoine. Yo sé por concepto esto de la humedad relativa al 100%. Y ahí está. YW en función de TW. Ya les había mencionado que todo lo que les remarqué está en función de la temperatura de bulbo húmedo. Y tengo dato esto y no tengo esto. Entonces puedo adaptar esta ecuación en términos de mi caso. O sea, ¿a qué me refiero? Al estado 4. TW4, TW4, Y4, T4, TW4. Hagan uso de su despeje. Esto es simple, no necesitan una calculadora profesional, ¿no? Y4 de esa forma van a obtener. Y nuevamente en la etapa de calefacción hemos dicho, cuando se calienta, simplemente la humedad absoluta se mantiene constante. Ahora vamos a plantear la ecuación de la humedad absoluta para el estado 3. Ustedes saben muy bien que en el estado 3 está dado por esta ecuación. Claro, obviamente reemplazando la ecuación de Antoine, la humedad absoluta no es 100% por si acaso, el cual está en función de T3. Nosotros hemos dicho que T3 es incógnita, ¿no ve? Entonces, pero lo más importante es que Y3 igual a Y4. Como ya tengo Y3, entonces prácticamente esto es una ecuación con una incógnita. T3 lo pueden despejar. Inciso A me preguntaba eso. La temperatura de salida del humidificador es lo primero que me preguntaba. Acá está, T3. Entonces ya lo hemos hecho. Ahora, T2. T2, ¿dónde estaba presente? En la ecuación que más antes habíamos quedado, 5. Como ya tengo ahora T3, dato, no tengo T2. Entonces, ahora sí puedo despejar de ahí T2. Ustedes hagan ese despeje y les va a quedar este valor. Acá está. En la ecuación 5. Dice, ¿no? En el libro creo que sale 80. Obviamente nunca va a haber una lectura bien así precisa, ¿no ve? Entonces, esta parte tampoco se puede ser algo bien absoluto, ¿no? Ese valor tiene que darles no. Ya entonces, espero que esta parte se esté entendiendo. Cualquier consulta me pueden hacer por WhatsApp. No tengan miedo, yo no les voy a reñir o algo, nada. Tal vez algún rato no tengo tiempo, pero me voy a dar tiempito para cualquier pregunta.
o duda, entonces ustedes pregúntenme y va a estar todo bien. Ahora, el inciso C. Este problema, por si acaso, también está en el Ocontojo. Lo pueden verificar también. Salen muy cercanos. Este es, creo, 32.4 en el libro. Este es 80. Entonces, estamos aproximados, ¿no? Entonces está relativamente bien, digamos. Inciso C. La cantidad de calor suministrado por metro cúbico de aire. Entonces, claramente acá me dice, tú tienes que obtenerme 1 metro cúbico de aire. Entonces, yo me voy a recordar de un concepto bien importante. Ese concepto me dice que para el estado 4, como me habla del estado 4, yo puedo calcular la humedad, no sería la humedad, sería el volumen específico. El volumen específico tienen esa ecuación, hagan el respectivo cálculo y les va a dar esto de acá. 0,972 metros cúbicos por kilogramo de gas seco. Ahora, como el requerimiento es de 1 metro cúbico por hora, yo lo estoy haciendo por si acaso como flujo volumétrico, puede ser como metro cúbico nomás, pero más que todo yo lo veo más interesante cuando se habla de flujos, ¿ya? Entonces, no pasa nada, solamente es dimensiones, ¿no? Entonces vámonos con la ecuación que ya habíamos mencionado anteriormente. GS4 es flujo volumétrico sobre el volumen específico 4. Me falta GS4, entonces tengo dato, entonces puedo calcular. Entonces esto de la masa de gas seco es constante. Ese sería mi requerimiento. Por tanto, yo me voy a recordar de CH, de la humedad, no sería de la humedad, sería del calor específico del gas húmedo, ¿no ve? Recordando de que Y1 es igual a Y2, no va a haber dos, ¿no ve? De estos, de CH1, CH2, de la capacidad calorífica, o para CH3, CH4, son iguales. ¿Por qué? Porque Y3 es igual a Y4, ¿no ve? Hagan ese cálculo tomando en cuenta los valores que están acá para el aire y vapor. Ese cálculo les va a dar CH1, CH3. Este es CH2, CH4 también, ¿no? El calor total es recordarse del concepto de cambio de fase, no voy a tomar en cuenta, ¿no? Solamente estoy diciendo que hay un cambio de energía gracias a un calor sensible, digamos, ¿no? Entonces acá prácticamente es como decir MCP delta de T, ¿no ves? Si se dan cuenta. Y en el cual GS4, GS4 está presente, ¿no? GS4, GS4. Y eso no va a variar. Ese sería un requerimiento, algo así, ¿no? Entonces yo lo voy a decir que sea como un GS, digamos. Y ese es dato, este delta de T es dato, dato. Hagan ese respectivo cálculo y van a llegar a este valor. En el libro creo que sale 20.7, ¿ya? Kilocalorías por hora, digamos. Ahí está, creo, en calorías, ¿no? Perdón, kilocalorías, entonces no hay tanto problema. Entonces también esto les voy a pedir que repasen. No se van a asustar con este tipo de problemas. Si se dan de cuenta, es analizar, ¿no ve? De un estado a otro estado. No es complicado. Espero que esta clase haya sido de mucha productividad. Hemos hecho 2 problemas. La otra semana también espero hacer también de esa forma, tal vez 2. Yo calculo, creo, más o menos unas 2 semanas más. Y ahí terminó todo lo que es humidificación. Nos falta problemas de columnas, ¿no? O bien de, ¿qué se llamaría eso? De lechos empacados, ¿no? No son complicados.
tampoco el ingeniero yo creo que avance mucho hacia detalle, ¿no? Se puede hacer complicado, ¿no? O sea, hacer ejercicios de otro tipo, todo lo que quieran, pero tampoco es el objetivo, digamos, yo hacer una cosa y el docente otra cosa, ¿no ve? Al final no va a entrar lo que yo haga, digamos, lo fregado, digamos. Ya. Entonces, compañeros, les deseo un buen fin de semana. Gracias por ver el video. Nos vemos. Gracias.